Vamos concluyendo poco a poco las ideas principales de la filosofía Wyckoff, pero en este vídeo me quiero centrar en lo que yo considero que es más importante, aquellas situaciones realmente interesantes para la operativa. Adelanto ya que las que vamos a ver son parte importante de cómo yo opero, de la forma que tengo yo de operar, y aunque las hemos visto anteriormente en vídeos pasados, vamos a intentar verlas un poco más en detalle. Son tres, vamos a hablar del volumen de parada, de los engaños, para que nos quede bien claro que el mercado está continuamente engañando y cuando veamos un engaño nos puede estar anticipando una muy buena oportunidad de entrada. Y luego el back, porque el back el mercado lo está haciendo continuamente. Llega un momento en que es espectacular la de veces que el mercado se mueve, corrige hasta el nivel del back del movimiento anterior. Vamos a verlo de todas formas un poco más en detalle. El volumen de parada es una inyección de volumen por encima de lo normal, dejémoslo así, en un soporte o una resistencia significativa. Lo difícil de esta definición, ¿no? Saber si el volumen es de parada, es definir por encima de lo normal y en soporte o resistencia significativa. Porque claro, ambos conceptos son subjetivos, ¿no? Aquí es donde entra la experiencia y evidentemente es necesario ir viéndolo. Lo que sí que está claro es que un volumen por encima de lo normal la mayoría de las veces se nota. Como ya he comentado en algún vídeo, yo suelo utilizar una línea de Bollinger para que cuando el precio la rompa por arriba está indicando de una manera gráfica que el volumen es claramente superior a todos los anteriores. Y luego, definir un soporte o una resistencia importante es relativamente fácil, porque luego hay mucho consenso en cuáles son los niveles importantes a la hora de ver un gráfico. Por lo tanto, es muy sencillo de aprender, no representa una dificultad más allá de lo que se pueda aprender en el primer año o año y medio de operativa. Al final uno ve un gráfico y sabe dónde están los giros importantes. No sabe si se va a girar el precio obligatoriamente, pero son los giros importantes. Por lo tanto, cuando veamos un volumen por encima de lo normal en un soporte o resistencia, entenderemos que hay muchas posibilidades de que haya un volumen de parada, que como ya hemos comentado puede anticipar un giro. Es el último movimiento de los profesionales para la acumulación, en el caso de que venga una tendencia corta y se esté preparando para subir, o una distribución. Por mi experiencia, en el mini SP, el 70% de las veces, pongamos los 65-70% de las veces, un volumen de estas características nos está anticipando un giro, es decir, un volumen de parada. Por lo tanto, esto es una situación interesante. Ya cuando veamos un volumen de parada, sabemos que estamos muy cerca de un posible giro. No tiene que ser inmediato, ahí también radica un poco la dificultad de la operativa. Hay veces que se complica ese giro, pero nos lo está anticipando. Eso nos va a ayudar de momento para desechar una oportunidad de operativa. Es decir, si vemos un volumen de parada en una zona de soporte, al menos esto nos puede prevenir de que evitemos seguir buscando posiciones a corto. Pensemos ya en largo. Luego la complicación será en cómo nos coloquemos a largo, pero desde luego hemos descartado ya un movimiento, un sentido del precio. Y luego ya como anteriormente dije, importantísimo, este volumen de parada debe ser estudiado en un soporte o una resistencia significativo. Esto es vital. Ejemplos hemos visto muchos, pero bueno, ahora el mercado del mini SP, por ejemplo, ha hecho aquí un volumen en la zona de 1100 en una caída de agosto muy violenta. Aquí cundió el pánico, solo había que abrir un periódico para ver que los mercados estaban cayendo en barrena. Pero bueno, yo apunté que era un volumen de parada porque evidentemente aquí los profesionales estaban comprando. En este caso, desde mi perspectiva, el soporte importante significativo lo tenía un poco más abajo. Por lo tanto, ahí me falló, pero en cualquier caso funciona. Funcionó visualmente. Volumen importante y rebote. No llega a FIBO 62, pero tiene un recorrido bastante importante. De nuevo, aquí hay un volumen importante por encima de lo normal, incluso este de aquí.
Ahora sí en un soporte importante, porque este soporte de aquí ya lo hemos definido con la primera caída y nos está denotando un giro importante, por lo tanto ya lo pudimos graficar. Y solo hay que ver el movimiento alcista que está teniendo. Otro ejemplo de volumen de parada. Tenemos aquí el comienzo de la sesión, un volumen por encima de lo normal, el precio descansando en una resistencia. Esto era un antiguo canal lateral del after, algo muy habitual. En una zona de resistencia que podía actuar de soporte, aquí hay que plantearse que esto puede ser un volumen de parada. Volumen de parada, inyección en una zona de soporte. Es cierto que un soporte normalmente funciona mejor como soporte cuando fue soporte que cuando fue resistencia, pero en principio el back, que también es importante, suele respetar las resistencias cuando lo utiliza de soporte. Por lo tanto, dejémoslo un poco sin darle mucha importancia. Aquí había una resistencia que ahora podía actuar de soporte, resistencia significativa, es decir, ahora soporte significativo, volumen exagerado, fuera de lo normal, por lo tanto, volumen de parada. ¿Fue al final? No. Bueno, pues dentro de ese 30, de ese 35 o de ese 25% de las veces que no es un volumen de parada, por lo tanto fue absorción. El precio cae, de nuevo un volumen significativo. En este caso se vulnera el soporte significativo está en la zona de 1224, cosa muy habitual porque se suele vulnerar, pero en definitiva es ya un giro. Hacen un pequeño test, de momento un test peligroso porque sigue por debajo de la zona de soporte significativo, pero bueno, luego hacen otro test aquí vuelven a engañar, se queda un poco difícil de interpretar, pero se ve claramente como aquí han vulnerado la zona de soporte, han engañado, han recuperado y al final la han utilizado de back para subir. Y otro nuevo ejemplo con el brokeraje inicial, gran volumen en zona de soporte, test y giro. No es el giro del siglo, pero sí un giro hasta FIBO 62 de la última caída. Y luego una tarde lateral, pues esas que sabemos que hay veces que son complicadas de interpretar. Otro ejemplo, este es en el brokeraje inicial, en este caso en una zona de resistencia. La zona de resistencia importante venía aquí, se vulnera, volumen, engaña, dilata, esto es un uptrust, recuperación y en este caso viene un giro importante. Pongo aquí el giro del siglo por insistir en la idea de que no siempre un volumen de parada tiene que dar el giro del siglo. Hay veces que sí, pero con un FIBO 62 puede ser más que suficiente. Y aquí tenemos un ejemplo muy bueno de cómo hay un volumen de parada aquí, en esta zona de aquí. Esta es la zona de resistencia. Caída, pero llega hasta FIBO 62. Ahí ya se ve satisfecho el movimiento de los profesionales y continúan con la tendencia primaria. De nuevo, zona de resistencia significativa, el último pico significativo, volumen exagerado aquí, volumen de parada, recuperación y caída, pero se conforma con el FIBO 62 de la última subida, es decir, del último tramo alcista que comprendía esta directriz. Y por último, bueno, brokeraje inicial, que siempre son un poco más es el coletazo final, y aunque puede ser una acumulación, una distribución, pero bueno, ya no queda sesión que operar. Y otro ejemplo, de nuevo sin un recorrido importante, pero volumen de parada en un soporte importante. Este soporte es importante, solo hay que ver los dos giros previos. Y el precio en volumen de brokeraje y el precio para. En este caso no tiene recorrido, llega simplemente a FIBO 38 aproximadamente de toda la caída. Volumen de parada, aquí tenemos un sprint y subida hasta FIBO 38 en este caso. Por lo tanto, el volumen de parada, una inyección de volumen por encima de lo normal en soporte o resistencia. Importante, el 70% de las veces será el preludio de un giro. Esto es una de las pistas o una de las claves para mi operativa. Tiene que ser en soporte o resistencia significativa, importantísimo. Si sucede al aire o sucede en una zona no muy clara, no nos fiaremos de que sea un volumen de parada. No implica el giro del siglo. A veces sí, pero al menos sí un FIBO 62 con bastante probabilidad.
En sí, el volumen de parada puede ser una zona de entrada muy arriesgada, pero aunque eso no nos anime a la operación contraria, pensando en que va a ser una parada y por lo tanto un giro, puede ser simplemente el argumento para salirse de la posición. Puede ser ese momento de clímax, porque en definitiva el volumen de parada es un clímax del mercado, una sobreventa, una sobrecompra importante. Puede ser ese momento de euforia o de pánico donde uno aprovecha para salirse, y eso también hay que entrenarlo. En el momento que uno está viendo que hay una escapada del volumen con una escapada del precio que aparentemente va a nuestro favor, se está ocurriendo en una zona importante, puede ser una buena excusa para salirse. En un 30% de las veces el precio continuará su recorrido y nos quedaremos como con una sensación de haber perdido un gran movimiento. Pero en un 70% de las veces está anticipándonos que puede haber llegado a su final. Lógicamente, el volumen de parada es un momento de pánico o de ansiedad. Es ese momento en el que el mercado de pronto pierde una zona importante y parece que se hunde, o se va alcista, rompe una zona de resistencia que parece que no la iba a romper nunca y empieza a subir con una verticalidad muy importante. Si en ese momento o cuando estamos viendo el mercado nos notamos a nosotros mismos ansiedad, no es raro que se esté produciendo una parada. Es decir, al final nosotros somos humanos que nos comportamos ante el mercado tal y como se comporta la psicología de masas o como se comporta la gran mayoría de los operadores novatos. Y por eso son estas maniobras. Estas maniobras lo que buscan es ese pánico, esa ansiedad. Por supuesto es más fiable cuando ocurre en un soporte. Hemos visto en el ejemplo anterior que ha habido un volumen de parada que no fue en un soporte y por lo tanto desde mi perspectiva pues no era tan fiable. Al final sí ha producido el giro, pero nosotros siempre no tenemos por qué entrar, ¿no? Esperamos al precio donde nos interesa. No es nada raro, como ya hemos dicho, que perfore el soporte de la resistencia. De hecho, es lo más normal. Esa perforación es intencionada, porque ayuda a una sensación de ansiedad a la que hemos hablado, porque da la sensación de que el precio se hunde o de que se va a los máximos históricos. Buscan eso. Y también, como hemos dicho, lo complicado del volumen de parada es explicar lo de la relatividad, ¿no? Relativamente exagerado, ¿no? O elevado. Sin duda hay que hacer caso a la experiencia, a algún indicador que en un momento dado nos pueda servir de filtro, como el Bollinger u otro cualquiera, o establecerse algún parámetro que nos ayude. Y como ya he dicho, el volumen de parada es el principal argumento para mi operativa. En la gran mayoría de las veces, hasta que no veo un volumen de parada, no hago nada. Estoy totalmente quieto. El engaño. La segunda de las situaciones interesantes. ¿Y por qué es interesante? Sencillamente porque el mercado está siempre engañándonos. Siempre. Nos engaña tanto para perforar una zona que sabemos que es importante, como para no tocarla y salir rápidamente y dejarnos con la miel en los labios. Lo está haciendo continuamente. Está siempre engañando, está siempre testeando. Continuamente. Raro es que no lo hace, y cuando no lo hace es porque también es un engaño. Una cosa es evidente, nunca sabremos si seremos víctimas de un engaño. Tenemos que intentar seguir nuestra metodología operativa. Lo que sí que está claro es que si nos parece ver un engaño, porque estamos en una zona de soporte o resistencia significativa y vemos que se ha vulnerado una zona y se ha recuperado, y entendemos que puede ser un engaño, nos puede estar animando a realizar una operación, porque sabemos que antes del movimiento suele haber un engaño. Y luego a la hora de la graficación, cuando tracemos y dibujemos los soportes y resistencias, buscaremos evidentemente los máximos y los mínimos, ¿no? Ya sea por la cola o por los cuerpos. Ahí también hay que tener un cierto arte a la hora de graficar. Pero también miraremos de reojo esas posibles zonas que han sido engaño, que se han vulnerado y que luego se han recuperado, porque nos pueden dar las zonas con más precisión. Y luego no olvidemos que al profesional no le importa engañarnos incluso por varios puntos. Es decir, un engaño en el mini SP en un gráfico de 3 minutos no tiene que ser un engaño de 3 ticks, ¿no? O de un punto. No, hay veces que se dilatan 5 o 6 puntos con total tranquilidad.
Por lo tanto, no nos debe extrañar que hay veces que aparentemente una tendencia está confirmada porque ha superado una zona importante, pero en la segunda parte de la sesión no descartemos que la recupere. Y luego hay muchas situaciones de engaño. Yo he destacado el volumen de parada, que ya lo hemos visto, el propio Spring o el Uptrust, que también es una zona, un engaño. El Railroad, este lo vamos a ver porque bueno, es muy habitual y más a corto plazo nos puede dar una idea de un posible movimiento. El test además ya lo comentamos y es en sí una prueba, una trampa que se hace para ver si hay todavía oferta o demanda flotante, por lo tanto es un engaño en sí mismo. Y luego la onda C, en una corrección, no se ve en este módulo, pero bueno, las correcciones, imagino que ya saben que normalmente son en A, en B y en C, las correcciones que siguen a cualquier movimiento impulsivo. Normalmente este C suele ser un engaño y vulnera el soporte de A, que es un soporte significativo, y lo vulnera y luego lo recupera. Por lo tanto, el C también es un engaño muy interesante. Y luego, bueno, puede haber otros, pero sin duda esto es lo más importante, sobre todo desde mi perspectiva. En el volumen de parada hay una frase que dice Paco Gómez que es muy concluyente, ¿no? Dice que los profesionales son las únicas personas o los únicos animales capaces de matar 3 pájaros de un tiro. Y es porque en el volumen de parada, y en otras maniobras también, pero en el volumen de parada, esa inyección de volumen que hacen, enorme cantidad de volumen que hacen, para vulnerar un soporte de resistencia, tiene 3 propósitos. Por una parte, los que están en eso, imaginemos la situación de largo, un volumen de parada en una zona de soporte para hacer un giro a largo. Primero, los que están en ese soporte pensando en largo y se posicionan, en el momento que el volumen de parada perfora la zona de soporte, pierden el stop. También hay otros sistemas y otros traders que lo que buscan son entradas al corte. Las entradas al corte es la operativa más tradicional, más clásica y también interesante, pero hay que saber que te puedes comer un volumen de parada. Es decir, los profesionales saben que hay operadores esperando al corte de una zona importante para operar. Por lo tanto, los operadores esperarán a que entre, porque verán perforado un soporte, pero enseguida se dará el precio a la vuelta y se quedarán encerrados. Operadores que han entrado al corte y rápidamente están ya en pérdidas. Y al final se aprovecharán de esa ansiedad, esa esperanza que tiene la persona que está perdiendo, esa esperanza de que al final el precio le dé la razón, se aprovecharán de ella para que al final les salte el stop. Y luego los mismos profesionales, cuando llega el precio a la zona de soporte, ellos mismos venden parte de su stock, de su poder de operativa. Venden, no olvidemos que estamos poniendo un ejemplo de un mercado que llega a una zona de soporte y está haciendo un volumen de parada para ir a largo. Ellos mismos se ponen cortos y el precio, por la ley de oferta y la demanda, en ese momento hay un desequilibrio entre oferta y la demanda, hay más oferta que demanda y el precio cae. Pero además esa caída se ayuda gracias a las ventas primero a las órdenes de los que entran cortos. Todos los que entran cortos son órdenes de venta que se suman a sus órdenes de venta. Por lo tanto, aún ayuda más a mover el precio. Pero es que además todos los que se ponen largo en esa zona tienen stops. Y los stops en sí mismos son órdenes de venta. Por lo tanto, en cuanto el precio cae, se desatan todos los que han entrado cortos y todos los que estaban para entrar han entrado largo y les salta el stop. Por lo tanto, es un movimiento muy violento con mucho volumen. ¿Y qué es lo que hacen luego? Recompran todo lo que ellos mismos han vendido, más todo lo que pueda haber en esa zona y lo absorben y sube el precio. Y cuando empieza a subir el precio, los que estaban cortos, que tienen stops, que son posiciones de compra, no lo olvidemos, cuando salten les ayudará encima a que el precio vaya y suba con más facilidad. Es decir, los profesionales son las únicas personas capaces de matar 3 pájaros de un tiro. De una maniobra agresiva, con mucho volumen, consiguen quitarse a los que van largos, quitarse a los que están cortos y encima lucrarse con este movimiento especulativo a corto plazo.
No olvidemos que los profesionales no pueden mover de una manera, partimos de esa base, no pueden mover los mercados financieros, no lo pueden manipular al 100%, todo lo que son los mercados financieros. Partimos de esa base. Eso por lo menos es lo que nos transmite Wyckoff. Pero sí lo pueden manipular en situaciones concretas y a corto plazo. Y el volumen de parada es una manipulación que lo que busca son estos tres propósitos. Veámoslo con un pequeño esquema, esta maniobra. Imaginemos el típico proceso de acumulación que tantas veces hemos visto. Empiezan poco a poco a acumular stock, compran 1000, llega a una zona de soporte, compran 20.000 y ahora ellos ya ven que la oferta flotante empieza ya a estar absorbida y de pronto en esta misma zona de soporte y test ellos mismos se ponen cortos con una cierta parte de su stock, de sus reservas, evidentemente menor que todo lo anterior, pero parte importante, ¿eh? No olvidemos que tienen mucho poder de negociación. Se ponen cortos, automáticamente por ley de oferta y la demanda hay un exceso de oferta y el precio cae, vulnera la zona de soporte. ¿Qué es lo que sucede? Aquí todos los que están largos tienen su stop por debajo del soporte, porque eso es lo que dice el análisis técnico. El stop debería estar por debajo del soporte importante. Pero los profesionales no tienen problemas en dilatar el precio. Por lo tanto, salta los stops de los que están largos. En este momento se ponen 100 órdenes, pongámoslo así en números sencillos, en menor medida que los profesionales, pero muchas órdenes se ponen como más ventas. Por lo tanto, el desequilibrio entre la oferta y la demanda es aún mayor. Pero es que además los que entran al corte se ponen cortos también. Por lo tanto, en una maniobra rápida hay 1200 órdenes de venta. Por lo tanto, esto provoca una caída brusca del precio, con mucho volumen. Cuando llega el precio a una buena dilatación, el profesional, ¿qué es lo que hace? Recompra su caída, todo lo que tenían los profesionales, hay los operadores menores y recompra. Por lo tanto, al final ha hecho con muchísimo volumen esta caída. Ya tienen estas tres maniobras de acumulación. Al final, aparte de todo lo que van a ganar con la subida, se han lucrado de manera muy interesante con toda esta caída. Y se han quitado en medio a todos los que van largos y a todos los que pensaban que iban a ir cortos. Pero los que se han puesto cortos tendrán el stop probablemente por encima o del último soporte o de la última corrección significativa. Da igual. En definitiva es un poco más arriba. Y cuando el precio llega a esta zona, termina por saltar. En este momento se saltan estas posiciones de stop que son compras. Como ellos están ya subiendo, ya no tienen que seguir recomprando, pero que les venga una inyección de más compras es muy interesante porque provoca otro desequilibrio entre la oferta y la demanda, en este caso más demanda, y el precio sube incluso con más facilidad. Por lo tanto, el volumen de parada es un engaño con mayúsculas y muy intencionado. El sprint y el uptrust. En esencia es lo mismo que el volumen de parada. La única diferencia es que como no tiene volumen, el sprint, ya no, en esa maniobra concreta no es que vendan parte de su stock, se pongan cortos de forma agresiva, aumente el volumen, no. En definitiva es una especie de test sobre ese soporte y resistencia, de engaño, porque lo perforan, están testeando si hay oferta o demanda todavía flotante, también hacen esa entrada al corte, pero no utilizan tanto poder de negociación como en el volumen de parada, pero en esencia es lo mismo, es una perforación de ese nivel importante que engaña, que nos engaña y luego se recupera, que es lo más importante. Pues en el mismo ejemplo anterior, pues el volumen de parada probablemente, y así es lo normal, viene antes, viene en la zona de soporte, pequeña corrección, se vulnera la zona de soporte, nos engaña, todas estas situaciones de engaño, lo hacen con menor volumen, no es raro que haya al final incluso algún síntoma aquí de vuelta, un railroad, un doji, etcétera, etcétera. Todo esto es un engaño en sí mismo, pero se recupera la zona de soporte, por eso es tan importante graficar bien soportes y resistencia, y el precio termina subiendo, también con la ayuda de los que se han puesto cortos, que les saltará el stop. Y luego el railroad. El railroad en velas japonesas, no soy especialista en velas japonesas, pero si no me equivoco es lo que las candlestick hablan de la envolvente alcista o la envolvente bajista o la bullish o la bearish engulfing. Pero hombre, lo interesante es que en definitiva
es un engaño, ¿no? Es una llegada a una zona de soporte, si va en caída, con una vela roja y luego la siguiente envuelve a la anterior. Se llama railroad porque estos son como las vías del tren y se ve pues como una roja y otra verde, o al revés, verde y roja, casi del mismo tamaño, pero las siguientes suelen volver a la anterior. Es un engaño porque, bueno, primero, si es en una dimensión mayor, como 60 minutos, tenemos que partir de la base de que el mercado es fractal, pero si vemos un railroad en un gráfico de 60 minutos, es muy probable que en 3 minutos eso corresponda pues a un spring, en este caso sería un upthrust, o a un volumen de parada, es decir, esto como se amplifica y lo que vemos como dos velas en realidad es una figura de vuelta, pero como las que ya hemos visto, ¿no? Pero incluso en 3 minutos habrá momentos en los que veamos un railroad a nuestra izquierda en una zona importante y nos puede prevenir de un engaño. En definitiva, un railroad es un engaño. Es como un sprint o un upthrust rápido, ¿no? O incluso el railroad se da al final del sprint y del upthrust. Y luego el test, ya lo hemos comentado, el test es en sí mismo un engaño, una prueba que se pone para ver si hay oferta flotante, en el caso de que el precio haya acumulado para querer ir largo, y si es para corto, lo que testea es a la demanda, para ver si todavía hay demanda flotante. Es un engaño, por lo tanto también será muy importante que lo interpretemos así y que nos intentemos aprovechar de él, claro. Y por último, el back. Podríamos decir que prácticamente en todos los mercados el back es una de las mejores figuras para operar. Y en el mini me atrevo a decir que si cabe aún más. Es tremendo la cantidad de backs que se dan constantemente en una sesión de 3 minutos en el mini SP. Cuando el precio coge tendencia, empieza a hacer backs de una manera a veces exagerada. Una de las mejores opciones para el back, por lo menos una de mis favoritas, es cuando un soporte o resistencia, que nosotros sabemos que es importante, se vulnera. Es decir, vemos ese engaño. En principio no sabemos qué es engaño, pero luego se recupera. Ahí es donde vemos el engaño en ese soporte de resistencia, porque sabemos que ese soporte de resistencia es importante. Se recupera y luego hace back, como para confirmar que ya no tiene fuerza para volver a vulnerarlo. En ese momento se abren una de las posibilidades de operativa más claras y más interesantes. Y luego en todas las sesiones se ven muchos backs. Y luego si se consigue definir un punto de acumulación o distribución, es decir, ese volumen de parada que nos puede realmente anticipar el giro del siglo, una vez que se lanza la tendencia, el precio irá produciendo correcciones, que esas correcciones casi siempre hacen back o llegan a una zona de resistencia previa o de soporte previo, ¿no? Y al final se va dibujando una imagen como la que tenemos aquí, ¿no? Impulso, corrección, se vulnera, el precio testea con un back la última resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el back hay que tenerlo en primera línea. Y luego, mi back favorito, sin ninguna duda, es cuando hemos visto un volumen de parada, viene el volumen de parada que vulnera el soporte, o viene el sprint que vulnera el soporte, pero luego se recupera y hace un back en esta zona. Para mí este es mi favorito. Wyckoff dice también que es la zona favorita de los traders Wyckoff, y no siempre se pilla, no siempre es fácil, pero desde luego es el que más potencial tiene. Ejemplos, pues aquí son ejemplos ya anteriormente vistos. Zona de soporte, volumen de parada, impulso, test o back, como se vea. De mis favoritos. En este caso no tiene un recorrido importante, pero no está mal. De nuevo test, back a la zona de soporte, pero al final el precio encerrado, lateralizado en un rango bastante pequeño. Bueno, 8 puntos en este caso, que tampoco está tan mal. El precio recupera una zona de resistencia, en este caso, lo recupera, cae, sabemos que esta zona es importante y hace un back. Otro ejemplo, aquí tenemos típico lateral con alguna dilatación que nos puede confundir un poco. Upthrust de libro, tremendo, recuperación, y aquí el back hay veces que lo hace aquí, en esta zona de resistencia,
Otras veces incluso supera el soporte, pero sabemos que aquí hay un lateral importante, y luego back, de mis favoritos. Aquí igual, pero no tiene tampoco mucho recorrido porque enseguida vulnera. Aquí el sprint vendría aquí. Y para cerrar ya con este vídeo, que lo considero de los más importantes de todo el curso, algo que no hemos comentado. Intente tomar decisiones cuando la vela cierre. No se trata de ejecutar la operación justo en ese momento que la vela cierra, pero realmente la última vela cerrada debe ser la que sustente nuestra justificación o nuestra estrategia. Y luego puede ser que en la vela que esté viva simplemente esperemos un segundo para ver si realmente hacemos caso a la vela anterior. Pero intentemos esperar al cierre, porque ese nerviosismo, esa volatilidad que tiene la vela viva, la vela que está en ese momento viva, es muy traicionera, y hay veces que parece que está viniendo un volumen de parada, o parece que está viendo un uptrust, o parece que puede ser un engaño y se puede recuperar una zona, y al final el cierre termina chivándonos de que no ha sido un engaño, por ejemplo, ¿no? Y sigue a lo mejor la tendencia por encima de la zona que tenemos graficada como importante. Algo que ya hemos comentado. Wyckoff nos dice que el trader Wyckoff, o la persona que opera bajo esta filosofía, busca como mucho el 40 al 60% del recorrido potencial de un movimiento. Esa idea de intentar coger el mínimo y el máximo en cada movimiento es, alguna vez de forma aislada, puede pasar, pero a largo plazo ni muchísimo menos. Al final, con la mitad, considerar que de un movimiento de 5 puntos hemos cogido 2,5 puntos, está muy bien. Y luego Wyckoff, algo que dice, en la que yo en el mini SP no lo veo así, es que hay que buscar una relación de beneficio-riesgo de 3:1, es decir, cada vez que ganamos tenemos que intentar buscar 3 veces lo que perdemos de media. Eso para acciones, para muchos productos debe ser así. Eso también es de manual, eso es importante. Pero en el mini SP, en un gráfico de 3 minutos, tiene sus matices, y no, para mí, por lo menos bajo mi operativa, no es necesario buscar una relación de beneficio-riesgo tan amplia. Con buscar 1,5, 1, es decir, con 1,5, 1 así en términos generales, no está nada mal. Otra cosa importante, comentada ya, es que el trader Wyckoff prefiere la entrada en el test, después del volumen de parada. Para mí, de mis favoritas. Esta es la mejor de las posiciones porque tiene el mayor potencial. El que tiene mayor potencial es sin duda el volumen de parada o el sprint, pero si no es el test. Importante, el paso 5 de Wyckoff, ser capaces de temporizar la entrada, el timing. Cuando busques ese timing hay que ser flexible. Si estamos en una operativa discrecional, sistemática pero discrecional, como es el trading que hacemos nosotros, ser flexible, pero no hay que serlo tanto a la hora de exigir los parámetros mínimos de entrada. Es decir, hay que ser flexiblemente rígido. Hay que ponerse unos parámetros mínimos de entrada, es decir, yo no entraré salvo que el precio recupere tal zona o toque tal soporte, pero una vez que haga ese parámetro, ese requisito mínimo, hay que animarse a entrar, porque probablemente estamos en la zona buena. No se trata de contar más velas o de esperar a que haga, en cuanto haya hecho eso mínimo que le exigimos, puede ser importante que entremos, porque si estamos bien situados en cuanto a la filosofía Wyckoff, el movimiento puede ser interesante. Importantísimo, no hay que obsesionarse vela a vela intentando interpretar lo que dicen los profesionales. Esto es muy habitual. Cada vela se intenta interpretar si ha habido poca demanda, si ha habido un volumen excesivo, si ha confirmado que el volumen anterior fue de parada. No, vela a vela es un grave error, y al final hay que jugar más a buscar lo sencillo, lo práctico, lo que está claro, y buscar zonas de soporte y resistencia bajo todas las ideas que hemos realizado. Y bueno, nada más. Hemos visto, yo creo que un vídeo para mí muy importante, que aunque está dentro de la filosofía Wyckoff, pero forma parte de, como veremos luego, de las ideas principales de mi operativa.
Nada más, así que un saludo.